Continuamos aquí en Lado P, en el debate político de la provincia de Buenos Aires para Infocielo, junto a Maru, que sigue firme. Acá, reemplazando a Besa. Es un buen indicio que sigas acá. Y ahora nos acompaña el senador del Frente de Todos, Gustavo Traverso, oriundo de Junín, activo miembro de la Cámara Alta, un hombre que no le esquiva las polémicas, así que lo vamos a invitar a alguna. Muchas gracias, Gustavo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. La verdad que veníamos postergando. Hemos tenido discontinuidad en los viajes, porque trabajamos mucho virtual, y las veces que he venido acá y me han invitado siempre he tenido algún inconveniente, así que hoy nos pudimos hacer lugar y la verdad que estoy muy contento de poder volver al programa. Hoy hacemos borrón y cuenta nueva, entonces. Amnistía. Ha venido por la Ruta 7, que esta semana hubo novedades, se habilitaron 80 kilómetros nuevos, ¿eran? No, ¿O 40? un poco menos, 35. 40 eran 35, 40, sí. De la curva de Coliqueo a la entrada de Junín. ¿Y cómo está? Bellísimo, hermoso. Está bien, por fin, porque yo me acuerdo de haber ido a Chacabuco 2015, 2014 y los pasacalles, autovía ya, los reclamos a la gente porque muchos accidentes, ¿no? Mirá, yo te voy a contar algo que viene más atrás. Año 2004, Néstor Kirchner anuncia la construcción de la autovía, estaba el intendente Mario Meoni, recientemente fallecido, ministro de Transporte. Cuando uno mira en el tiempo, 2004, 2021, pasaron 17 años. Hubo muchos problemas, hubo mayores situaciones con las empresas, mayores costos, falta de financiamiento, se cayó el financiamiento internacional. Y la verdad que es increíble, ¿no? Pero bueno, esto es Argentina, o sea, hacer obra pública en un país con una alta inflación es complejo. Sí, claro. Pero bueno, hoy podemos decir que tenemos de ese proyecto original el 70% finalizado, nos falta el tramo, la variante Chacabuco, que es lo que esquiva la ciudad de Chacabuco, y después Chacabuco-Carmen de Areco, que son unos 60 kilómetros. Claro, porque la ruta pasa todo por la vera de Chacabuco, digamos. Sí, que es muy engorroso. Claro. ¿Y esa parte cuándo estiman que pueda estar finalizada? La variante Chacabuco en menos de un año estaría terminada, está muy avanzada, y ahora se está armando la licitación para el tramo Chacabuco-Carmen de Areco. Y ahí vamos con la primera polémica, porque yo me enteré, no lo sabía, que en realidad en la campaña de 2019 hubo 2 inauguraciones, no sé si vos sabías, de la Ruta 7. Bien, sí. 2 veces fueron Vidal y Macri, y eso se inauguró y a los pocos meses se inhabilitó. Te cuento, es Cuénteme. terrible. Se inauguran 10 kilómetros desde Chacabuco, desde la curva de Coliqueo, que es Chacabuco, viniendo para Junín, y se inauguran otros 10 kilómetros de Junín yendo para Chacabuco. Se inauguran, terminó el acto de inauguración y le llegaron el telegrama de despido a todos los trabajadores de la UOCRA, de las empresas, o la obra se paralizaba. Como unos 40 telegramas. 40 telegramas. Lo más pintoresco de todo es que se tuvo que clausurar al poquito tiempo, a los 10, 15 días, porque no estaban hechos los alcantarillados. O sea, era una obra para inaugurar, para la foto, para la elección. Foto, básicamente. No alcanzaba a drenar el agua, o sea, quedaba agua en la calzada. Exacto, no estaba, bueno, técnicamente yo no lo sé explicar, pero es como que no drenaba y no corría el agua de un lado para el otro. O sea, todo lo que es lo colateral de la obra que había que hacer no estaba hecho. Así que bueno, llevó todo este tiempo y la podemos inaugurar. Y eso que era el gobierno de las obras, ¿no? ¿Hay más de esto? ¿Hay más temas así dando vuelta? En la ciudad terminamos ahora una planta de líquidos cloacales que también la habían inaugurado y nunca se pudo poner en funcionamiento, la terminó el gobierno de Kicillof, que el gobernador prometió ir a la inauguración, en realidad no se inauguró, se puso en funcionamiento, pero no está hecho el acto inaugural, y varias cosas más, hay 30 viviendas que... yo era concejal, así que me acuerdo, un convenio por 50 viviendas que después fueron 25 y que se hizo el 20% de las viviendas y están ahora para reactivar esa obra. Es un compromiso del gobernador también terminarla. Bien. Por ahí para meternos un poquito en el tema, en lo legislativo, bueno, vos sos presidente de la Comisión de Salud, ¿cómo viene el Qué regalito tema? me dieron, presidente de la Sí, Comisión de Salud. cuando te la dieron dijiste, la de salud, Claro, y ahora mira cómo quedaste, ¿no? Ahora. No, digo, ¿cómo viene trabajando la comisión? ¿Cómo ves el tema del plan de vacunación? La pandemia en sí. La comisión tiene varios temas en análisis, pero el problema de la pandemia nos lleva... Sí, atraviesa, digamos, todo. Está la Agencia Nacional de Cannabis, estamos trabajando y viendo la posibilidad de darle una vuelta al laboratorio Tomás Perón, a ver cómo lo podemos hacer más ágil, más operativo. Sí, exactamente. Y otros temas, el programa de cuidados paliativos, hay todo el tema de la salud menstrual, o sea, muchos temas Bien. en agenda, en carpeta que se están trabajando, pero siempre aparece cuestiones de la pandemia, como la otra vez la ley para poder comprar vacunas, que nos llevan el trabajo, el grueso del trabajo de la comisión.
¿no? Sobre todo en temas cuando hay que votar una ley, como fue el programa de los geriátricos y toda la situación esta. ¿Y acá en el Senado el debate legislativo en torno a las vacunas es tan áspero como el Congreso de la Nación o se puede dar de otra forma? Porque como por ahí cuando no hay tantos flashes y no hay tantas cámaras, la discusión política se puede volver un poquito más honesta, ¿no? Lo que pasa es que me parece que se carece de honestidad intelectual para debatir temas. Primero hay un gran desconocimiento y después hay una seguilla de eslogan que se repiten. El plan de vacunación fracasó, entonces son todos loros, el plan de vacunación fracasó, el plan de vacunación fracasó. O no hay vacuna, no hay vacuna, no hay vacuna, no hay vacuna. Vamos por parte. El plan de vacunación fracasó. ¿Cómo se contrarresta ese argumento, ese eslogan, como decís vos? Mirá, lo que pasa es que todo es relativo, no hay un parámetro absoluto. Digo, el plan de vacunación funciona bien en la medida que haya flujo de vacunas. Y la dificultad fue el acceso a la vacuna, pero es un problema argentino, un problema mundial. Entonces, un problema mundial que los países centrales, los productores de vacunas, que no son miles, Estados Unidos, Rusia, China, la India y la Unión Europea, se cerraron sobre sí mismos para garantizar la vacunación de sus habitantes. Entonces, hubo escasez de vacunas. Digo, me parece que la virtud del gobierno argentino fue tener una mirada multilateral del mundo y ir a negociar a todos lados. Entonces conseguimos Sputnik, conseguimos Sinopharma, conseguimos Covishield de la India. Las únicas que no vinieron son las que produce Estados Unidos. ¿Una casualidad? Pero porque Estados Unidos cerró la exportación. Hay un dato que nadie lo dice. Estados Unidos no puede exportar vacuna porque Biden aplicó una ley que es la DPA, la Ley de Industria para la Defensa, que viene del año 1950, la Guerra de Corea, donde prohíbe la exportación de vacunas e insumos para la producción de vacunas. Entonces dejó manca a toda la industria colateral, que son empresas de Estados Unidos, pero que están radicadas en Europa, como Pfizer y Moderna, que tienen sus plantas en Europa, donde los pocos convenios que cumplió Pfizer en cuentagotas los cumplió con producción de la planta de Bélgica. De Estados Unidos no salió una sola dosis. Pero ¿y por qué esas mismas empresas que no podían cumplir los contratos salieron a buscar y siguen saliendo a buscar contratos? Porque firman el contrato, te hacen un contrato por 15 millones de dosis y te dan una, después lo pasó a Chile, lo pasó a Uruguay, lo pasó a Brasil. ¿Eso no atenta contra la seguridad jurídica, digamos? Bueno, es un problema. Hay una situación particular. Y otra cosa, hay un problema de violación de todos los convenios de la Organización Mundial del Comercio. Digo, la actitud, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, de cerrarse y no permitirle exportar a sus empresas, viola todas las normas del libre comercio, de los cuales ellos son absolutamente defensores e impulsores del libre comercio. Bueno, la India tuvo una actitud similar, pero en función de que le explota la pandemia hacia adentro, cierra las exportaciones y empieza a producir, tienen 1.350 millones de personas para vacunar. O sea, la India vive una situación de emergencia sanitaria muy fuerte. Ahora, en ese marco se consiguieron muchas dosis por el multilateralismo y la mirada global que tiene la Argentina. Si no hubiésemos estado, como lo que le pasó a muchos países, de quedarse a la cola de la buena voluntad de Pfizer, de Moderna o de Johnson & Johnson, de poder darte algunas vacunas que les sobran de sus plantas que tienen en Europa o en Asia, ¿no? Si no hubiese sido terrible. Nos permitió avanzar como avanzamos y bueno, y ahora ya tenemos un flujo importante que nos permite dar el salto cuantitativo dentro del programa de vacunación. ¿Estás conforme, digamos, cómo se ha manejado este último tiempo el gobierno con el tema de conseguir las vacunas o te parece que han faltado algunos aspectos por ahí? No. Yo creo que el gobierno pecó de, no digo de inocente, de optimista cuando hace el convenio de Mavic Sciences con Leomón de México y AstraZeneca, porque se firmó un convenio por 60 millones de dosis, de las cuales 21 millones eran para la Argentina. Entonces, ahí pecamos de optimista, de pensar que teníamos ya la vaca atada, como se dice. Sí. Ese convenio, que no lo dice nadie, sufre el boicot de la FDA de Estados Unidos, que le retienen los insumos a Leomón y no puede terminar. ¿No repitió el error Axel Kicillof anunciando el otro día la compra de 10 millones de vacunas? ¿O esas están aseguradas? Pero el ministro Goyan fue muy claro. Dijo, hoy no las podemos traer, primero porque no está autorizada por ANMAT la vacuna, y después porque India tiene cerradas las exportaciones, que creemos que con el correr de las semanas va a ir abriendo las exportaciones. Digo, pero valía la pena hacer el anuncio, digamos, con esas salvedades, digo, y en el tono con lo que sí fue bastante grandilocuente. Yo incluso lo señalé, digo, periodísticamente, lo peor que nos pasó en esta pandemia fue que es entendible, ¿no? Pero creo que habíamos aprendido, es la formulación de expectativas que después cuesta cumplir. Sí, genera mucha ansiedad, digamos, en la gente. Yo no estuve en la negociación. Yo creo que hay una señal del laboratorio Covaxin. No, perdón, Covaxin es la vacuna. El laboratorio es Bharat Biotech. Creo que hay una señal de que este problema se va a solucionar. Y después que hay una cuestión bilateral de que es un problema de relación de Estado a Estado que seguramente se van a ir liberando dosis de vacunas
para exportar, porque hay otro problema que tiene, que las empresas, la industria farmacéutica de la India, la industria de la vacuna es la industria más potente del planeta, digo, es muy, muy grande. Tanto el Instituto Serológico de la India, como Bharat BioNTech, o como otro que se llama Laboratorio Hétero, que acaba de firmar con Sputnik también para fabricar Sputnik V, digo, son 3 grandes laboratorios proveedores del mundo de vacunas, no son, digo, el problema es que hay un imprevisto que es el ascenso geométrico de la curva de contagios y de muertes dentro de la India. Ahora, estos laboratorios sin el mercado internacional, sin poder vender a precios internacionales su vacuna, tienen muchas probabilidades de quebrar. Entonces, hay una situación económica muy fuerte que hace que el gobierno de la India, que es un gobierno de corte liberal, seguramente tienen algún acuerdo de permitirle cupos de exportación. Ustedes calculen que en 1.300 millones de habitantes, 10 millones de dosis para la provincia de Buenos Aires, nada. Digo, yo creo que eso existe. Digo, yo lo hablé con el ministro, bueno, hay una confidencialidad en el contrato que no la sabemos, pero seguramente la bicameral la va a analizar, que tiene un plazo. Finalmente se habilitó eso, ¿no? Porque los legisladores de la oposición puedan acceder a los contratos, no pueden divulgar. Los legisladores de la oposición y del oficialismo. Bueno, está bien, lo reclamaba la oposición. La oposición, bueno, es una medida, creo que le va a dar transparencia, ¿no? al proceso, me parece bien. Por fuera de lo que es la cuestión de las vacunas y de la pandemia, que prácticamente sobre todo el Senado, es interesante ver lo que está pasando con algunos reclamos de la oposición para que se produzcan nombramientos de jueces. Se habla de 500 vacantes en todo el Poder Judicial, entre jueces, defensores oficiales y fiscales. Muchos, son muchos, es como el 25%. ¿Esto es una situación nueva que se ha agravado o que se viene pateando desde hace años? Bueno, hubo un conflicto político en el cual a la salida del gobierno de María Eugenia Vidal se aprobaron determinados pliegos. Bueno, yo creo que esto se va a ir cubriendo. Había 42 pliegos que se aprobaron, los remitió Vidal, pero estando ya en el gobierno no los aprobó el Senado, se aprobaron al año siguiente, y en el medio uno de esos jueces que quedó tras la reja. Sí, exacto. Por lo tanto, una revisión. El gobernador, como todo gobernador que recién se sienta a la mesa, tiene que revisar el proceso. Revisa el proceso y se van a ir liberando. Yo creo que se van a ir cubriendo, que no va a haber problema. Nadie más que nosotros queremos que el Poder Judicial funcione a pleno, pero también un gobernador que asume necesita poder mirar las situaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando asumió María Eugenia Vidal y estaban los pliegos que había mandado Scioli? También hubo una revisión. Es verdad, hubo una revisión, pero ahí hubo una marcha atrás y se permitió que la gobernadora tenga su criterio, no imponga su criterio. Pero yo lo que digo que lo que revela esta situación respecto de los pliegos judiciales, o que se le haya impuesto desde la oposición 42 jueces al gobernador sin oportunidad, o por lo menos coercionándolo para que los deje pasar y chao, es cómo funciona la correlación de fuerzas ahí, ¿no? Que por un lado está bueno que una de las cámaras, la mayoría tenga oposición, siempre que la oposición tenga mayoría, siempre que lo haga de una manera responsable. ¿Vos estás viendo que labura responsablemente Juntos por el Cambio en el Senado? No. Un gobierno que asume no le votaron la fiscal impositiva, nos hicieron votar otra fiscal impositiva, o sea, cuando asumió Axel Kicillof. Desde ahí, que lo que quería el gobierno de Axel Kicillof es tener una ecuación progresiva de impuestos, bueno, no. Digo, hubo una muy fuerte presión y un lobby de empresas importantes en la Argentina y de corporaciones que hicieron que no pudimos votar. ¿Se acuerdan? Aquel 75% de aquellos mayores de 2.000 hectáreas tuvimos que volver para atrás. A partir de ahí es todo un sufrimiento y todo un tema complejo. No le pudieron ni incrementar ingresos brutos al cable. Ya sabemos quién está ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿Y esto se zanja, estas elecciones? ¿Hay expectativas? Porque, digamos, yo creo que ¿son 3 senadores los que hay que recuperar? 4. ¿4? Con 4 ya tendríamos mitad más 1. Se cambiaría la relación de fuerzas en la Cámara. Yo creo que sí. El gobierno de la provincia va a ser una gran elección legislativa. ¿Va a ser una gran elección legislativa? Sí, no tengo ninguna duda. ¿Y cómo ves la posibilidad? Hoy a Juntos por el Cambio, ¿cómo los ves? No tiene liderazgo o tiene demasiado. Ahí estuve leyendo una nota de opinión que hiciste que no te gustó para nada, que llamen Grupo Dorrego. Ahí porque Dorrego, completamente en desacuerdo. La historia de Dorrego es un líder popular. Eso tendría que llamarse Lavalle. Claro, no va con la ideología de ellos. Por supuesto. Me parece que están usurpando el nombre de Dorrego como quisieron usar el nombre de Perón en algún momento. Faltan también que pongan a Irigoyen en el medio y a Rosas, se hagan un poco rosistas. Entonces nos quieren robar a nuestros líderes populares, a nuestros caudillos, o en La Rioja que se pongan la Chacho Peñalosa, no tienen absolutamente nada que ver. La mirada de la historia que tenemos nosotros, el Dorrego es nuestro.
es compañero. Pero con la inflación que hay, ¿no? Digo, con lo que cuesta llegar a fin de mes, con lo complicada que está la economía, vos incluso con eso y con lo refractario que suele ser, cómo se suele asimilar el electorado al interior a la relación que hay con los sectores agropecuarios. Vos, siendo un hombre de la cuarta, lo entendés perfectamente. Sí. Todavía, a pesar de esas dos condiciones adversas que se pueden analizar a priori, sos optimista respecto de... ¿Qué te hace ser optimista? Primero me hace ser optimista que la situación del tema precio, una serie de cuestiones que son sumamente antipopulares, si lo podemos decir en términos electorales, están en medio de un contexto de emergencia de la pandemia. Y eso me parece que es un tema que el pueblo lo sabe leer. Digo, no es lo mismo pelear contra la inflación, pelear contra los formadores de precios y dar una pelea contra la inflación en un contexto normal, donde lo que tiene que primar es la recuperación del salario, la mirada del Estado, digo, la influencia, que en este contexto de pandemia, donde hay caída de la economía, donde hay recesión, donde hay pérdida de empleo, donde hay, bueno, situaciones que nos obliga a la pandemia. En ese escenario complejo, es muy difícil pelear contra la inflación. Digo, es complejo. Aparte de una inflación como la Argentina, que no es monocausal, digo, no es un problema ni monetario, ni fiscal, ni de concentración de formadores de precios. Todas las variables se juegan. Y hay problemas de expectativa, digo, hay un montón de situaciones que juegan. Y la verdad... ¿Vos crees que está posible controlarlo con control de precios? Es un tema muy complejo. Digo, la Argentina tiene un problema inflacionario histórico. Claro, pero está bien lo que vos decís y yo casi te diría que estoy de acuerdo, ¿no? Una multicausalidad en la inflación, pero la respuesta es el control de precios, ¿la única? No, con eso solo no vamos a ningún lado. ¿Y qué más? El control de precios, aumento de la producción, tiene que haber una mirada sobre lo fiscal y sobre lo monetario, que creo que Guzmán la tiene y es bastante clara, y tiene que crecer la economía. Si la economía no crece, se estanca, es muy complejo. ¿Y lo dejan hacer a Guzmán? ¿Y de qué manera podemos hacer crecerla? Guzmán es ministro de Economía de la Nación y tiene una mirada particular y actúa consensuando con las distintas variantes del Frente de Todos. Yo creo que sí, si vos me preguntás por la situación de las tarifas, yo te diría que el planteo de Guzmán era ser un poco más restrictivo el tema de los subsidios en esta etapa, pero en función de la emergencia que se vive, la pandemia como la tenemos, la verdad que ir con un aumento de tarifa más de que se está autorizando era golpear el bolsillo, sobre todo los que menos tienen. Y me parece que hacer un esfuercito más, primero porque la recaudación no es la misma del presupuesto, la recaudación se vio mejorada por el crecimiento de la economía, por el aumento internacional de los precios de los commodities y alguna otra variante más que ahora no me acuerdo, pero la recaudación mejoró una enormidad. Y el impuesto a las grandes fortunas. Que recaudó bastante. Por supuesto, al mejorar muchísimo la recaudación, cuando uno tiene que mirar qué variable no tocaría, es el tema tarifa, porque el tema tarifa impacta mucho sobre todo en los sectores populares. Si vos me decís la postura de Martín Guzmán, que hay que segmentar, bueno, ahí tenemos una diferencia, yo lo hablé mucho con Axel, con el gobernador, en la época de campaña, esto de la segmentación, y lo que me dice que es de un nivel de complejidad absoluto, segmentar domicilio por domicilio, que es... Pero no habría que hacerlo de una vez. Que la distribución de la riqueza parte por cobrar impuestos diferenciados, impuesto a la ganancia, impuesto a la riqueza, impuesto a los bienes personales, que es ahí donde se compensa, porque después hacer una segmentación domiciliaria es de un nivel de complejidad que en su momento Cristina le había llamado sintonía fina y que después llevarlo a la práctica fue muy difícil. Esta es la opinión de Kicillof, que es un economista que fue ministro de Economía. Yo soy un farmacéutico, me cuesta meterme en el fino de eso. Que es un criterio que creo que es donde ahí hay diferencias en distintos sectores entre Martín Guzmán, Axel, Cristina, pero lo hacemos en el marco del debate. Nada irreconciliable, digamos. Y lo hacemos en el marco del debate y lo hacemos postergando por ahí este ajuste tarifario en función de que mejoró la recaudación, no que emitimos más, digo, porque es que estamos agarrando la maquinita y emitiendo o tomando deuda como tomaba Macri. Mejoramos la recaudación, es un logro del gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kicillof, haber mejorado la recaudación en el peor momento de la Argentina. Te hago la última de mi parte porque ya vamos cerrando, porque a este cóctel, este complejo, que es no solamente los precios, sino los condimentos que tiene el escenario electoral, se suma uno que a vos te toca de cerca porque viene ahí de la cuarta, viene de Chivilcoy, de tus vecinos. Está Florencio Randazzo construyendo, como queriendo repavimentar aquella avenida del medio que dice abandonó Sergio Massa cuando se incorporó al Frente de Todos. ¿Vos creés que hay lugar para una avenida del medio en este escenario, que es saludable? ¿Creés que en verdad quiere construir eso o está buscando hacerle daño al Frente de Todos? ¿Cuál es el análisis? ¿Qué sé yo? La verdad que me parece que Randazzo tuvo un problema de ego personal herido y en función de eso está buscando cómo volver a la política y un lugar que ha perdido. Yo no lo veo.
tipo que lo conocía, me parecía un tipo absolutamente razonable. Ya después de lo que hizo en el 2017, lo veo como alguien que perdió la brújula y está herido en su ego personal. Yo le recomendaría que revise la historia, que revise sus dichos, que revise las conversaciones que ha tenido con los compañeros. Hoy reniega de la historia del peronismo, de los derechos de los trabajadores, de las organizaciones sociales. Bueno, él dice que en un punto lo que propuso es modernizar y debatir esto, no fue directamente apuntar a cortar derechos, sino cada vez que escucho a alguien que dice que hay que modernizar las relaciones de trabajo capital, es para favorecer al capital. Digo, si hay un logro que tiene el movimiento obrero argentino son las conquistas obreras y las leyes laborales. Y eso nosotros como peronistas no lo negociamos. ¿No son un poquito viejas? ¿No hay que ir viendo si decía que actualizarlas o ya está? Porque tienden a garantizar la calidad del empleo, ¿no? Porque viejo es la flexibilización laboral, que cada vez que se aplicó en ninguna parte del mundo dio resultados. Si no, fíjate en Perú, fíjate en Chile, fíjate en Colombia. Los paraísos del neoliberalismo, trabajo flexible, informalidad laboral, economías netamente exportadoras de materias primas, todo como fracasaron. Y fracasaron, fracasaron porque el nivel de desigualdad y de exclusión es enorme. Argentina tiene un nivel de exclusión muy grande, tenemos un 40% de pobreza. Vos imaginate con relaciones laborales flexibles. O imaginate qué haría el empresariado, sobre todo las grandes empresas, si hoy vos eliminás la doble indemnización. Te sacan gente en cantidad y después, en condiciones laborales flexibles, la vuelven a tomar por 2 mangos. Me parece que eso, ahora discutir podemos discutir. Yo lo que creo que Randazzo lo que quiere es captar un electorado liberal que no se siente representado por el peronismo. Bueno, a mí me parece que es resignar las banderas históricas del peronismo. A mí me da mucha pena, la verdad me da pena. Gustavo Traverso, senador por la 4ª sección electoral, hombre de Junín, muchísimas gracias por habernos visitado. Maneje tranquilo por la Ruta 7, que bueno, está un poquito mejor. Sí. Suelo manejar tranquilo y suelo no manejar también, tener mi amigo que me hace prensa, que también me ayuda con la conducción del vehículo, porque la verdad que cuando salimos de acá a La Plata y nos sentamos arriba del auto te relajas bastante. ¿Sí? No es recomendable manejar. Bueno, que tenga buen viaje. Gracias. Muchas gracias. Lindo programa.